farmacia. Servicio no disponible para convenios. Medicamentos GES refrigerados o con receta médica requerida. Infórmate de los medicamentos disponibles en salcobrand.cl. Salcobrand. Un audio de Marcelo Bielsa, después de perder un partido. ¿Cómo están, muchachos? Hola, profe, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, Bien, acá. ¿cómo están? Bien, ¿y Hola, usted? profe, buenos días. Bien. Trabajando, sí, aquí. Estoy en mi oficina. ¿Le tocó trabajar hoy día? Sí, tenemos que hacer volar un Hércules. Upa, un chanchito. Sí, nos ha dado mucha pega. Vamos a esperar un segundito que lleguen más clientes y partimos, ¿ya? A los Hércules, si es que no me equivoco, hace un par de años se les había cambiado la aviónica completa, ¿verdad? Sí, se le está haciendo una modificación. Son buenas. Tiene todo digital. Sí, no, sí, la he visto. Son, o sea, en comparación a como eran antes, Sí. como un cambio total. De hecho, este ya está en eso. Pero encontramos novedades en los motores y ahí estamos pegados. Así que tenemos uno en el banco de prueba, otro que estamos trabajando acá. Tengo gente en todos lados. Los clásicos se reúnen a esa Voy a echarme un poquito de agüita caliente. Pues. A ver cómo estamos de clientes. El Diego está durmiendo todavía. Medianamente, profe. Ah, ya. Despertaste el Diego. Más o menos. He tenido un problema con el internet, no tengo ningún servicio ni de televisión, internet ni teléfono fijo. No, si está problemático en todos lados el tema este. De hecho, yo ahora pretendía hacer clases desde el banco de prueba que queda al final del cabezal de la pista y me regresé porque bueno, allá el internet de la misma empresa es muy malo, no llega bien allá y estoy utilizando el de mi celular, pero allá tampoco conectaba bien. Así que me vine rápidamente aquí a mi oficina a ver que agarra bien. Pero No, si está de la cosa, sí, yo también con el internet del teléfono. está bien complicado el tema de la conexión. Ya, chiquillos, vamos a partir para que no nos quedemos dormidos. Yo estoy aquí en la oficina calientito porque tengo el aire acondicionado como en 30. Ya, la semana pasada voy a apagar la radio, perdón.
Ahí sí. Ya. La semana pasada conversamos sobre el sistema de combustible. Ya decíamos que debe proporcionar un flujo de combustible medido a la sección de combustión durante los regímenes de operación del motor. El sistema de combustible de un motor es el más complejo y delicado de todos. Tiene que manejar grandes flujos de combustible, aumentar su presión, filtrarlo, medirlo y hacer llegar al área adecuada de las cámaras de combustión para producir el proceso de combustión con el requerimiento de potencia, que es por medio del acelerador, ¿cierto? Mostramos un diagrama de flujo de cómo debía pasar el combustible. Dijimos que este era un sistema de combustible típico, ¿ya? Que es como básico. Y luego dijimos que iba a entrar el combustible otra vez, se abre una válvula con un solo paso. Lo primero que va a ocurrir con el combustible va a pasar por un filtro. Este filtro lo que va a hacer es dejar todos los residuos que pudieran, de suciedad que pudiera haber aquí, los va a dejar en la malla del filtro. En términos generales, los filtros son de papel. Ayer nomás conversaba con un inspector que se confundía porque estos filtros nuevos, si bien es cierto, son de papel, pero vienen con una malla metálica, ¿ya? Pero si uno rompe esa malla metálica, adentro ustedes van a encontrar con papel, no es un filtro metálico. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay algunos filtros que son metálicos y que permiten ser lavados, ¿ya? Estos que son de papel hay que desecharlos. Luego, en la línea, nos encontramos con un flujómetro. El hecho que esté pasando por aquí el combustible, solo por el hecho de estar pasando, va a pasar por este instrumento que va a hacer girar una pequeña ruedita, una bobina, y por el giro de esta va a generar milivolt. Esos milivolt que se convierten en una señal eléctrica van a ir a la cabina del piloto, donde él va a poder verificar cuánto es el flujo de combustible que está pasando, ya la cantidad de combustible que está ocupando en ese minuto. Después, el combustible va a entrar a la bomba, ¿ya? La bomba de combustible, la misión principal de la bomba es traer el combustible, ¿cierto?, que está chupando de los estanques. También hay una booster en el... Deme un segundito, por favor. Dime. Chiquillo, un poquito. Llegó, tenía el micrófono abierto. Las TDI del 22. Y estos son los revueltos. Ya, para que le echen una miradita. Estos revueltos no se hacen para que no se te confundan. Hoy tengo aquí un packing que decía ayer que yo estaba confundido, no me lo... Parece que eran para el motor que estoy dando ahora. Ya. Aquí tengo lo del 3, el motor que está allá. Disculpen, chiquillos. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Hola, Catalina. Sí, se escucha, profe. Ya. Hola. Hola. Ya, entonces acá teníamos la bomba de combustible que va a tomar el aire, o sea, perdón, el combustible que viene de los estanques de combustible del avión, y su misión principal va a ser mantener una cantidad de combustible a presión en el sistema de combustible, ¿ya? Esa es su misión principal de la bomba, ¿ya? Y aquí tiene un indicador donde vamos a poder observar la cantidad de presión que está generando la bomba. Después, si fuese necesario, va a pasar por aquí, por este conducto donde hay un calentador de combustible, si se da la posibilidad de que esté muy frío
el combustible, esta zona nos va a calentar el combustible y va a ayudarnos a que no se formen pedacitos de hielo. Y después, antes de entrar al control de combustible, que es el cerebro, hay un filtro de alta presión, es un filtro pequeñito, ¿ya? Que este va a captar partículas muy chiquititas. Si este filtro por algún motivo se tapara y estamos volando, significaría que no entraría combustible al control de combustible. Y eso sería fatal porque nuestro motor se va a detener. Pero cuando ocurre eso, se abre este paso de combustible, que es una cañería que tiene un ducto y un tapón de bypass que se va a abrir a una cierta presión. Cuando aquí, como se cerró acá, porque se tapó, se va a elevar un poco la presión en el sistema, y este tubito que está acá tiene una válvula que a una presión determinada se va a abrir y nos va a permitir pasar el combustible sin filtrar al control de combustible, indistintamente que nos pudiera hacer algún daño, que traiga alguna partícula, lo que sea, no importa. Lo principal es que el motor no se va a detener, le va a llegar combustible igual, ¿ya? Y ahí el control de combustible va a poder entregar la cantidad de combustible necesaria conforme a la posición del acelerador. Recuerden que también le llega señales de la presión y de la temperatura. Y con esos datos nos va a entregar la cantidad de combustible adecuada. Después, el combustible aquí también tiene un intercambiador de calor. Eso va a depender del tipo de sistema de combustible. Hay algunos que no lo traen, pero lo pusimos aquí porque en la mayoría existe. Y lo que va a hacer aquí el combustible, como ya viene con una temperatura ya normal, puede transferir su temperatura, su buena temperatura al aceite. Ahí se unen, no se juntan, pero en la misma cápsula transfiere temperatura al aceite. Después viene aquí una válvula de presurización y drenaje, que las vamos a dejar para el último, y permite, ¿cierto?, la entrada del combustible hacia esta rampa, y en la puntita van a estar los inyectores. Y los inyectores deben entregar el combustible de manera pulverizada a la cámara de combustión, para poder tener una combustión homogénea. ¿Ok? Cuando el motor se detiene, a una presión determinada se abren estas válvulas de presurización y drenaje, se abren y quedan expuestas al exterior para poder drenar el combustible que ha quedado en la cámara después de que se detuvo el motor. ¿Alguien se recuerda por qué era importante que no quedara posado combustible en la cámara de combustión y por eso que existían estas válvulas de drenaje que están instaladas a las 6 para que bote el combustible al exterior? ¿Alguien se recuerda por qué era importante eso? Pregunta de prueba. ¿Puedes repetir la pregunta, no, por favor? Repito, en el circuito de combustible, antes de los inyectores, hay una válvula de presurización y drenaje. Esa válvula va a estar abierta cuando esté todo funcionando normal. Va a estar cerrada y va a permitir el paso de combustible, ¿ya? Es como que no existiera mientras el motor está funcionando. Luego que el motor se detiene, cortamos el motor, dejó de funcionar el motor, hay un camino, no es exacto, aquí va a haber todavía combustible que va a llegar al sistema, y como no se va a quemar, no va a pasar a los inyectores ¿qué es lo que van a hacer? Van a drenar ese combustible a las 6, en el horario de las 6. ¿Por qué a las 6? Porque va a caer por gravedad. Y en la cámara de combustión se va a posar una cantidad de combustible. Y esa cantidad de combustible, como las válvulas de drenaje también están a las 6, se van a abrir y van a permitir que ese combustible que quedó posado se vaya por un despiche al exterior, va a caer al suelo. ¿Ya? Y eso va a hacer que en la cámara de combustión no queden residuos de combustible. La pregunta es, ¿por qué esto es tan importante que ese combustible no quede en las cámaras de combustión? A evitar y daño al motor. ¿De qué forma?
por las explosiones que se generan para que no se forme un agujero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien puede aportar algo más? Por una partida caliente. Perfecto, eso es lo que yo quería escuchar. En el minuto, si queda una cantidad de combustible aposada y el motor está cortado, no va a pasar absolutamente nada y todos los mecánicos, ingenieros, pilotos nos podemos ir a la casa a descansar el fin de semana sin ningún problema. ¿Cuándo vamos a tener el problema? Si es que esas válvulas están malas o están obstruidas y nos quedó combustible aposado, va a ser cuando el piloto nuevamente ponga en marcha y se va a encontrar con una cantidad de combustible acumulado que cuando se llegue el minuto va a explotar todo ese combustible y va a generar una temperatura altísima en la partida del motor. Y eso es lo que nos conlleva al concepto de la partida caliente. ¿Cuál era la partida caliente? Cuando un motor en la puesta en marcha, ¿cierto?, sobrepasa la temperatura límite. ¿Ya? Todos los motores, absolutamente todos los motores tienen un límite de temperatura máximo. Y si se excede en la partida, es muy dañino, dependiendo del tiempo y dependiendo de la temperatura que observó el piloto sobre lo normal, vienen algunas inspecciones. ¿Me dan un segundo, por favor? Sí, no se preocupe, profe. ¿Aló? Sí. ¿Cómo que está botado? ¿A dónde la 11 un fresco? Si yo vengo de allá, aprovecha. ¿A dónde? ¿Quién te dijo eso? Nombre y grado. Ya, dile al Bartierra que voy para allá. Lo tengo chequeado por teléfono. Así, bien, pues. Todavía no terminan los comensales, pues. Sí. No, si me viene para acá porque allá no agarra el internet. En la mañana tuve problemas con eso. Así que estoy con el celular mío a la 1. No, yo te aviso cuando termine, si ahora estoy haciendo clase. Así que ahí te aviso. No, están. ¿Sabía que pude llevarme a ese equipito por allá? Como a las 9:30. A las 7:20, a las 7:30, yo llegué aquí a las 7:10 a la oficina. ¿Cómo? Sí, pues, porque no, si me levanté temprano. Porque quería chicotear a estos gallos para que se fueran para allá, pues. Y el Claudio llegó como a las 8 y tanto, y el Arangui llegó más tarde. Al final después le dije, busca todas las herramientas, todo lo que necesites. Al final, puras vueltas, más vueltas que el kilo. Al final se fueron para allá, como los estuve chicoteando aquí, como a las 9:15. Ahora, de ahí no han parado, sí, pero es lento el tema. Sí, pero después vienen las calibraciones. Sí, así que largo. Ya, no creo que alcancemos a probar. Sí. Ya, compadre. Ya, de ahí hablamos, de ahí te llamo. Porque te están escuchando todos mis alumnos aquí, así que no, chica, nada. Ya, compadre. Chao. Ya, disculpen muchachos, porque estamos trabajando a dos bandas. Ya, entonces, como decíamos, la partida caliente es una falla muy grave en el motor, ¿ya? Las partidas calientes, dependiendo de la temperatura que llegue el motor en la partida, que las va a mirar el piloto, y también quedan grabadas en los motores que tienen computador, uno después con esos datos se va al manual, y el manual nos castiga, ¿ya? Supongamos que un motor, la temperatura máxima, el límite son 900 grados, y el piloto observó que le llegó la temperatura a 920. Entonces uno va al manual y el manual dice, si excedió la temperatura en la partida y
llegó a 900, hasta 930, efectúe tal inspección, una inspección más chica. Si la temperatura excedió de los 950, desmonte motor, remueva turbina, inspeccione todos los álabes. Si la temperatura excedió de los 950 y más, desmonte motor, desmonte turbina y bote todos los álabes y ponga álabes nuevos. ¿Ya? Así de estricto puede ser un problema de partida caliente. Así que ahí uno tiene que estar muy ojo a cuánto le llegó la temperatura. ¿Ya? Y eso lo tiene que observar el piloto. Y como les digo, hay el computador, uno en estos tiempos ya todos los aviones lo tienen, uno puede hacer descargas de los computadores y ahí inmediatamente nosotros vamos a poder saber a qué temperatura llegó el motor en la partida. Y a través del valor que obtengamos nos vamos al manual y ese nos va a decir cuál es el nivel de mantenimiento que debemos ejecutar. Por eso es que es tan importante. ¿Entendieron bien esta parte, chiquillos, no? Sí, profe. Súper. Ya, pongan atención ahora. Esto que acabo de decirle es una pregunta que ustedes me van a tener que desarrollar en la prueba. Durante esta semana que vamos a tener libre, ustedes, yo voy a preparar una prueba, un segundo certamen, donde voy a incluir algunos análisis de falla. Y eso lo voy a relacionar con algunas de las cosas que hemos visto en el laboratorio. Por lo tanto, vamos a hacer un solo certamen y desde ahí yo voy a sacar la segunda nota también del laboratorio, ¿ya? Para que no tengan tanta carga de trabajo, ¿ya? Y el trabajo lo vamos, esta prueba, este examen, lo vamos a hacer de a 2 personas, para que se vayan organizando ya. Así que esta es una pregunta que va. Así que ya tienen ahí un 30%. Vamos, sigamos. Bueno, los componentes generales del sistema de combustible de una turbina a gas son bomba de combustible, el flujómetro, filtro de alta presión, calentador de combustible, el control de combustible principal, que es el genio y figura de este sistema. Para aquellos motores que tienen postquemador, va a haber un control de combustible postquemador, intercambiador de calor, válvula de presurización y drenaje, múltiple de combustible, inyectores de combustible, divisora de flujo. La divisora de flujo, que no aparece en este dibujito, va a ir ubicada en esta zona, ¿ya? En la línea donde está la válvula de presurización y drenaje. ¿Qué es lo que hace la válvula divisora de flujo? Para que no llegue una gran cantidad de caudal de combustible en los inyectores, la válvula divisora de flujo tiene 2 salidas, una primaria y una secundaria. Entonces, cuando ustedes ponen en marcha el motor, se va a abrir con una cierta presión esa válvula y va a dejar pasar solamente combustible a través de esa línea. ¿Cuál es la idea? La idea es que pase el combustible justo y preciso que se necesita para la partida de un motor. Pero cuando el motor ya partió y ustedes mueven el acelerador hacia adelante, va a aumentar la presión y se abre la segunda válvula, que es la del secundario. Y va a quedar operando la válvula primaria y secundaria y va a salir el flujo ya completo de combustible para que ustedes puedan ocuparlos para acelerar el motor a máxima potencia. ¿Ya? Aquí no figura, pero esa es la labor de la divisora de flujo. Ahora nos vamos a cambiar. Ya hablamos del sistema de combustible, ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. La función principal del sistema de lubricación es, y del aceite principalmente, pregunta también de prueba, es el aceite, su función principal es lubricar, limpiar y enfriar. Esa es la labor del aceite en un motor. Lubricar, que es su tarea básica. Limpia. ¿Por qué limpia? Porque a la vez que va pasando por todo el sistema, va arrastrando, y si hay alguna partícula o algo, lo va a arrastrar hasta llegar al estanque de aceite. ¿Ya? Recuerden que el aceite es un flujo que está dando
vuelta no se consume como el combustible nosotros llegamos hasta los inyectores y los inyectores lo tiran pulverizado y se explota, ¿cierto? Y se va ocupando combustible. El aceite no, el aceite va en un circuito, lubricando, lubrica. Y como va por los conductos, limpia al pasar. También tiene otra propiedad, como todas las otras partes están muy a altas temperaturas, el paso del aceite también ayuda a enfriar el motor. Quizás no sea tan notorio, sin embargo, sí produce un efecto de disminuir la temperatura. Entonces, el aceite lubrica, limpia y enfría. Pregunta de prueba. Y evita la corrosión de los rodamientos y engranajes de un motor. En un motor recíproco opera en rango aproximado de 2.500 a 3.500 RPM. Ya las RPM son bastante bajas. En cambio, las turbinas, los motores a reacción, lo hacen en rangos superiores de revoluciones por minuto, que varían desde 6.000 a 45.000 revoluciones. ¿Ya? Generalmente los accesorios, bomba de aceite, bomba de combustible, control de combustible, bomba hidráulica, todo eso, andan por el orden de los 3.000, 4.000, 6.000, ¿ya? RPM. Pero los compresores, las turbinas, el fan, todo eso, ya llegan 20.000, 30.000, 45.000, dependiendo del modelo, ¿ya? Por lo tanto, giran a altas revoluciones si lo comparamos con un motor convencional, un motor con hélice, un motor recíproco, para ser más exacto. ¿Cuál es la característica del sistema de lubricación? El sistema de sellado de aceite debe resistir las altas temperaturas de la sección caliente, ¿ya? Recuerden que en la sección caliente la temperatura es muy alta, por lo tanto el aceite, si no tiene las propiedades necesarias, podría evaporarse y podría no lubricar esa zona. Por lo tanto, tiene que tener la propiedad de resistir esas altas temperaturas y no perder sus capacidades químicas para poder hacer el trabajo de lubricar, limpiar y enfriar. El circuito de aceite presurizado debe asegurar una alimentación positiva al sistema, ¿ya? Existen válvulas presurizadoras internamente en el sistema que nos permiten mantener el aceite presurizado de manera que pueda transitar por todos los conductos internos del motor, ya con una presión adecuada que se pueda trasladar. Se deben usar aceites lubricantes que no pierdan sus propiedades a las altas temperaturas. Lo había dicho anteriormente, ¿ya? Incorporan bombas de aceite con un número adecuado de elementos de presión y recuperación. ¿Se recuerdan que les dije que lo comparé fríamente con el combustible? El aceite no se va a consumir. El aceite va a estar en el circuito y va a estar pasando por los distintos lugares. Para esto existe, de ahí lo vamos a ver, un estanque de aceite, donde está el depósito de aceite, y tenemos una bomba de presión, que va a tomar ese aceite, le va a dar la presión necesaria y la va a enviar al circuito, ¿ya? Pero también existen bombas de recupero que van a estar succionando ese aceite, ¿ya? Para ayudar al circuito. Un ejemplo, si un motor tiene una bomba de presión, que es lo normal, una, puede tener 3 o 4 bombas de recupero, ¿ya? Para una bomba de presión tiene 4 bombas de recupero, o 3, dependiendo del tipo de motor. Lo que quiero establecer es que va a tener en número mayor cantidad siempre de recupero que la de presión, ¿ya? Entonces la labor de la depresión va a levantar el aceite y le va a dar la presión necesaria para enviarlo al circuito. Pero por otro lado, al final del túnel están las bombas de recupero que están succionando ese aceite para que pueda, lo succiona y lo tira nuevamente al estanque de aceite y mantiene el circuito funcionando, ¿ya? Entonces, si yo pregunto cuántas bombas de aceite hay en el motor, en un motor, ustedes me tienen que decir, hay bombas de presión y bombas de recupero. La cantidad de recupero siempre va a ser mayor que la de presión, pero el número va a depender del tipo de motor, ¿ya?
¿Cuáles son los componentes del sistema de aceite? El estanque de aceite. El estanque de aceite va instalado indistintamente en el avión o en el motor. En el sistema de lubricación de cárter húmedo es poco usado en la actualidad por lo siguiente. Existen dos... Profe, Dígame. 2 segundos. ¿Qué bomba estaba en mayor cantidad? ¿La de presión o la de recupero? La de recupero. Ya, profe. Gracias. Ya, la de recupero. Las cantidades las va a definir el tipo de motor nomás, pueden variar, 3, 4, va a depender de la construcción del motor nomás, nada más. Pero en general siempre va a haber más de recupero que de presión. Esa es la idea, que lo tengan claro ustedes. Siempre va a haber una de presión y más de recupero. Más cuando son motores muy grandes, ¿ya? Pues la línea que tiene que hacer es mucho más larga. Decía entonces que los componentes son el estanque de aceite. Hay estanques de aceite que forman parte del motor, como en el motor recíproco, ¿cierto? Que lleva el aceite, el estanque de aceite en la guatita abajo. Para el caso de los motores a reacción, en los fabricantes ya, hablemos de 30, 40 años atrás, ya no consideran el aceite dentro del motor mismo, sino que el estanque de aceite lo colocan al exterior del motor. Por eso que dice, puede ir, el estanque de aceite puede ir en el motor mismo, pero colgado afuera, ¿ya? O que esté en algún lugar del avión. A eso se le llama el cárter seco. Y cárter húmedo es cuando el estanque de aceite forma parte del motor, ¿ya? Vale decir, internamente. Puede ser cárter seco con el estanque de aceite puesto en la parte externa del motor, que supongamos aquí está el motor y yo le pongo aquí el estanque adosado. Eso es cárter seco. También el estanque puede estar pegado en la pared del avión, ¿ya? No permite un enfriamiento eficiente al aceite, el cárter húmedo, el que pertenece al motor. De eso estamos hablando. Dificulta el drenado y lavado del sistema. Está propenso a la formación de vapores y espuma. En el sistema de lubricación de cárter seco, cuando el tanque está afuera, está montado externamente, ya sea en el motor o en la nacela del motor, en el avión se refiere, o en el fuselaje, y en gran medida es el que es más usado en la actualidad. Elimina en gran medida la desventaja del cárter húmedo. En la mayoría de los motores modernos es presurizado con aire de motor e incorpora separador de espuma, toma oscilante para vuelo invertido, válvula de presurización, de vacío, desahogo a la atmósfera, punto de carguillo, drenaje y nivel de aceite. Este tanque ya tiene uno suelta, igual que en el auto, puede ver el nivel de aceite. También tiene unas mirillas de inspección donde uno solamente con mirar va a ver el nivel donde está el aceite. Una de las cosas importantes que tienen estos estanques, para los aviones de combate principalmente, porque los aviones comerciales no lo hacen, es cuando hacen vuelo invertido, ¿ya? Cuando hacen vuelo invertido, el aceite se va por gravedad al otro lado, por lo tanto hay unos instantes donde se corta el paso de aceite hacia el sistema del motor. Entonces para eso, los estanques tienen una especie de cuchara. Cuando se da vuelta el avión y hace invertido, esta cucharita queda con una cantidad de aceite aquí que permite seguir enviando aceite al sistema y el motor no sufre, no tiene ningún problema. Tampoco baja la presión de aceite, nada. Obviamente que todas esas maniobras cuando hace un avión de combate hace invertido es por una cantidad de segundos, no permanece ahí ni minutos ni mucho tiempo, ¿ya? Es una maniobra solamente. Vamos a hablar un poquito de la bomba de aceite. Las bombas de aceite son del tipo engranaje, ¿ya? Consta de 2 engranajes, uno de ellos accionados por el tren de engranaje de la caja accesorio y el otro por dientes, lo que a su vez transportan aceite desde el orificio de entrada a la salida de presión predeterminada. Nosotros tenemos una bomba de aceite, esa bomba de aceite de algún lado tiene que recibir
el movimiento y lo va a recibir a través de la caja de accesorios. Y la caja de accesorios, a través de la unión de un eje y un engranaje, van a mover el engranaje interno. Y al ladito va otro engranaje más, que es propio de la bomba, y ese va a estar girando, y entre los dos engranajes van a generar el levantamiento de presión de aceite para poder enviar el aceite al sistema. ¿Ya? Eso es cuando son bombas de engranaje. Cuando son bombas del tipo gerotor, consta de un cuerpo externo y alojamiento, un eje común y los gerotor, que es una combinación inglesa entre un engranaje y un rotor. El funcionamiento de este modelo de bomba está basado en una combinación de engranaje y rotores flotantes, excéntricos, que permiten desplazar el aceite bajo presión desde la entrada a la salida de la bomba. En este tipo de bomba, a diferencia del tipo de engranaje de igual diámetro, permite desplazar flujos mayores, pero a presiones menores, ¿ya? Este tipo de bomba, no les voy a preguntar nunca la definición, lo único que tienen que entender es que hay dos tipos de bombas de aceite, una que es de engranaje y la otra es de tipo gerotor. ¿Cuál es la de gerotor? Tiene engranaje y tiene ejes que van uniendo uno con otro. La diferencia la va a hacer el fabricante del motor, que va a definir cuál es la bomba que le corresponde usar, ¿ya? Ya sea la de engranaje o la tipo gerotor. Esto es solamente conocimiento general, no se compliquen con eso. También existen válvulas reguladoras de presión de aceite. En el cuerpo de la bomba, o en la línea principal de presión, se incorpora una válvula reguladora de presión de aceite, que básicamente es una válvula de alivio que va a regular la tensión a través de un resorte para dar un aumento de presión de aceite. Esta valvulita tiene la gracia de que tiene un tornillo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos como construcción del motor una limitación que dice ya, la presión de aceite de este motor debe estar entre 50 y 55. Si pongo en marcha el motor, estamos hablando de un motor que le hicimos mantenimiento, pongo en marcha el motor y la presión de aceite la tengo en 48, estoy bajo de la presión de aceite, por lo tanto me voy al manual donde me dice baja presión de aceite y le va a indicar vaya al tornillo de la válvula reguladora de presión de aceite, saque la frenadura que está puesta ahí, mueva la tuerca y con un destornillador mueva la perilla y dé 2 vueltas. Cada 2 vueltas a usted le va a subir una PSI. Entonces, si tengo 48 y tengo que llegar mínimo a 50, le daré 4 para poder subir 2 PSI. Se vuelve a probar y si está en 50, 51, ustedes lo pueden dejar sin ningún problema porque estaría en los rangos operativos, ¿ya? Generalmente uno que lo que hace, si está entre 50 y el manual dice que debe estar entre 50 y 55, uno lo deja en 52 y con eso estamos sin ningún problema, ¿ya? Para eso es esta válvula reguladora, para regular la presión de aceite, para hacer la parte fina. Luego, dígame. Pensé que alguien me había hablado. Luego tenemos el filtro de aceite. ¿Ya? Al igual que el filtro combustible, se usan 3 tipos de filtro. Malla micrónica, papel micrónico y disco de malla micrónica. Incorporan una válvula de alivio o bypass que permite que el aceite fluya al sistema en caso de que el filtro se obstruya por impureza. En el sistema de aceite, a través del sistema de aceite, ustedes se van a encontrar en un minuto con un filtro de aceite. El filtro de aceite, ahí lo dice, pueden ser de 3 tipos. De malla micrónica, de papel y disco de malla micrónica. Algunos de ellos, los que sean metálicos, van a poder ser lavables, lo debe decir el manual, y los otros van a ser tipo papel que hay que desecharlo, ¿ya? Si ese filtro se tapa, obstruiría el paso de aceite hacia el sistema y quedaríamos con los rodamientos sin aceite. Lo mismo pensamiento y la misma filosofía que le expliqué en el de combustible. Si faltara aceite, el paso de aceite se obstruyera, nosotros vamos a colapsar con nuestro motor. Por lo tanto,
el sistema de aceite está hecho de tal manera y se agrega al ladito del filtro de aceite una válvula bypass. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando el filtro se tape, la presión de aceite va a subir y va a obstruir el paso de aceite. Pero inmediatamente esta válvula va a accionarse y va a abrir y va a dejar pasar el aceite aunque esté sucio, porque debe estar sucio si el filtro se tapó. Lo va a dejar pasar al sistema sucio, no importando que esté sucio, va a pasarnos, de manera de mantener la lubricación durante la operación del motor. ¿Ya? Pero ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando el avión aterrice, siempre después que el avión aterriza, existe una inspección que se llama post-vuelo. Post-vuelo. Y en el post-vuelo, una de las cosas que tiene que revisar el mecánico son los motores. Y dentro de eso se va a ir al sistema de aceite, al ladito del filtro, y va a revisar. Ahí esa válvula tiene un tetón rojo, ¿ya? Que está guardadito cuando está todo normal. Pero si aumenta la presión y tiene que abrir esa válvula para dejar pasar el aceite, la manera que tiene de avisar y decirnos, hoy tengo el filtro tapado, es porque el tetoncito rojo se va a extender. Entonces, el mecánico, cuando vea eso, tiene que darle cuenta inmediatamente al supervisor y ahí viene todo un proceso de chequeo y de investigación a través del manual. ¿Qué es lo normalmente se hace con esto? Se ve, y si el motor, el filtro está tapado con partículas pequeñas, me refiero a polvillo, algo que se va a hacer un lavado de sistema. ¿Qué es lo que es un lavado de sistema? Con el motor, o más vale decir, con el aceite caliente, quiere decir que si el motor se detuvo hace 4 horas, hay que poner en marcha unos 5 minutos, logramos tener una temperatura de aceite, se detiene el motor, se sacan todos los tapones del estanque de aceite, de la caja de accesorios, y se drena y se bota todo ese aceite. Ese aceite va a caer en recipientes. Luego se vuelven a poner los tapones, se cambia el filtro que estaba tapado, se pone en marcha, se hace funcionar el motor, después se detiene el motor y se vuelve a botar el aceite. Hay una cantidad de plata que se pierde porque el aceite va a funcionar 5 minutos, 10 minutos. Se bota el aceite y ahí se supone que el aceite arrastra todo el particulado que pudiera haber quedado de residuo en todo el sistema. Se bota el aceite, filtro, todo, y se vuelve a instalar filtro nuevo y se carga con aceite nuevo, 0 kilómetros. Y después el motor se deja en vuelo y se está en observación, ¿ya? Si vuelve a ocurrir lo mismo, quiere decir que hay algo muy delicado internamente que está haciendo que se generen estos polvillos metálicos. Si el sistema, cuando vamos a revisar el filtro que está tapado, tiene trozos de metal, debería estar también en la línea, hay un elemento que se llama chip detector, ¿ya? ¿Qué es lo que es el chip detector? Es solamente un imán que está en el flujo y va a pasar el aceite por ahí, va a pasar el aceite, pero si pasa y va con alguna partícula metálica como un imán, ¡chum!, se va a quedar pegado en el chip detector y el chip detector se va a energizar porque se va a cerrar un circuito eléctrico e inmediatamente en la cabina del piloto, ¡pum!, se va a prender una luz que le va a indicar que se le prendió el chip detector. ¿Qué significa eso? Que tiene partículas metálicas en el sistema. ¿Por qué podría tener partículas metálicas? Por el desgaste inapropiado de alguna pieza, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente hay una inspección que nos manda el manual y vamos a tener que hacer todo un chequeo. El aceite de motor, cada 10 horas se toman muestras, ¿ya? Se saca, igual que cuando uno le toman sangre, al motor se le saca una muestra de aceite. Esa cantidad de aceite se envía a un laboratorio. En el caso nuestro de NAER tenemos un laboratorio
esa inspección se llama SOA. Se hace la inspección y se determina las partículas por millón de cada uno de los materiales que está construido el motor. Entonces ellos llevan una gráfica y el manual, el fabricante dice que, por ejemplo, de fierro puede tener un 10%, de cobre puede tener un 5%, y así. Entonces cuando ellos hacen la inspección y el chequeo del aceite, el aceite lo queman y a través del valor que le da al quemar el aceite, ellos van a obtener el tipo de material que se ha quemado. Entonces ahí van a poder detectar, tengo 15% de fierro. ¿Cuál es el máximo que puede tener? 10. O sea, ellos nos van a indicar que tenemos sobre el nivel normal de desgaste de fierro. Y de ahí nosotros miramos qué elementos de fierro están funcionando en el motor que puedan provocar desgaste, y eso nos ilumina para ir a hacer una inspección determinada a cierto lugar. Por ejemplo, cuando hay residuos de plata, normalmente eso va a provenir de algún rodamiento, ¿ya? Porque los rodamientos todos tienen un baño de plata. Por lo tanto, allá hay una circunstancia y vamos a tener que preocuparnos de verificar los rodamientos, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el aceite en el motor. Después tenemos un intercambiador de calor, ¿ya? La función del intercambiador es reducir la temperatura del aceite transmitiendo el calor a otro fluido, que normalmente es el combustible, ¿ya? Por diseño, el fluido del combustible es mucho mayor que el del aceite, por lo que el combustible es capaz de absorber una considerable cantidad de calor del aceite, ¿ya? Acuérdense que el flujo está pasando de combustible y el del aceite, como está dando vuelta, tiende a subir un poquito la temperatura. Entonces, al pasar por este intercambiador de calor, la temperatura del aceite se va a transferir al combustible, ¿ya? Lo va a mantener en una temperatura más moderada. Profe, ¿ahí no hay peligro de que se traspase temperatura al combustible? O sea, de hecho eso es lo que se busca, que el combustible le baje la temperatura del aceite. Lo que dices tú, que se combinen. ¿Aló? ¿Me escuchaste? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Sí, repite. No, lo que me refiero es que si hay como algún peligro de que al traspasarse la temperatura del aceite al combustible, como que vaya, no sé, alguna posibilidad de como que explote, algo así, ¿no? No, porque la temperatura no es tan alta, ¿ya? Ya. No es tan alta. Estamos hablando de temperaturas de 70 grados, 80 grados, no más que eso. Ya, no va a ocurrir eso. ¿Ya? Ya, estoy hablando pura tontera entonces. No, para nada es tontera, hijo, nada. Todo tienen que preguntarlo. Así que no se preocupen, para nada. Para nada, no hay pregunta mala. Son las respuestas de los profes las que de repente son malas, las de ustedes no. Ya, seguimos entonces. Válvula de alivio de presión o bypass. Permite el paso del fluido cuando éste sobrepasa una presión. Lo que les explicaba hace un ratito atrás, cuando la presión, ¿cierto?, el filtro se tapó, va a aumentar la presión y la válvula bypass va a permitir que el fluido continúe su paso. Sin embargo, va a haber esa valvulita que va a tener ese botón rojo que se va a elevar para indicarnos visualmente que se tapó. ¿Ya? Algunos fabricantes la denominan indistintamente como válvula de alivio o bypass. En algunos casos se precisa determinar su nombre, especificando una válvula bypass permite el paso de un fluido a determinada presión diferencial, sin pasar por el elemento llamado filtro, intercambiadores, radiadores, interior del FCU. ¿Ya? Recuerden, una válvula bypass lo que va a hacer, va a actuar bajo una presión determinada, va a abrir un paso y va a dejar pasar un fluido, ¿ya? Esa es la idea. Y ya sea el sistema de combustible o el sistema de aceite, ¿cómo nos van a indicar que tenemos un filtro tapado?
es a través de la extensión de un tetón rojo que lo vamos a ver inmediatamente cuando hagamos nuestro post-band, perdón, nuestro post-vuelo. Válvula restrictora. Su función básica, tal como lo indica su nombre, es restringir el flujo en un líquido o gas con el propósito de proteger a los elementos de cambios bruscos de presión, permitir a los componentes hidráulicos que trabajen en forma más suave cuando existen altas presiones. En el caso de las turbinas a gas, se ocupan mucho las válvulas restrictoras y orificios restrictores en el interior de la FCU, que es el control de combustible. ¿Cuál es la función específica de estas válvulas restrictoras, ya sea en el sistema de aceite o en el de combustible? Es que van con una presión determinada, pero el elemento que van a lubricar o que va a pasar el combustible, dependiendo de cuál de los dos sistemas estén trabajando, pero el concepto es el mismo, no le hagan daño. Donde más uno se puede dar cuenta es en el control de combustible. El control de combustible es un elemento muy delicado, por lo tanto, no podemos nosotros ingresarle a él una cantidad de presión indeterminada, porque internamente está trabajando con pequeñas variaciones de presión. Me voy a saltar un poquito, o me voy a volver un poquito atrás. Yo les expliqué hoy y la vez anterior mucho más, que el control de combustible es el cerebro, ¿ya? El cerebro del sistema de combustible. Y este control de combustible tiene muchos pequeños orificios donde está sensando la temperatura y la presión ambiente. Internamente tiene sensores muy delicados, cositas de relojería, si lo desarmáramos, pura relojería, para poder entregar la cantidad de combustible adecuada. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer un mantenimiento de un motor, hay una técnica de limpieza que es la más básica, que es el sopleteo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el sopleteo? Una pistola parecida a las de pintar, pero se coloca un líquido de limpieza y uno toma eso y normalmente va a estar en 80, 90 de presión. Aprieta la pistolita y va a salir el combustible o el líquido de limpieza pulverizado, ¿ya? Pero eso sale a una presión de 50 hacia arriba, ya entre 50 y 100 de presión. Jamás se debe lavar el control de combustible con una presión superior, porque los orificios son muy pequeñitos y se pueden dañar y después va el control de combustible a presentar problemas ya sea en tierra o en altura. ¿Ya? Por lo tanto, el FCU no le pasa un pañito nomás, pero no tirarle aire a presión o combustible a presión, porque le va a hacer daño. ¿Ya? Luego tenemos una válvula de control de un solo paso. Permite el paso de un fluido en un solo sentido o dirección. Estas válvulas vienen identificadas con una flecha en su cuerpo para indicar la dirección del flujo y evitar que sean instaladas al revés. Lógicamente que para instalarlas en forma correcta se debe conocer muy bien el sistema que opera, ¿ya? Estas válvulas de un solo paso se van a abrir una sola vez nomás cuando empiece a funcionar el motor y van a hacer pasar el combustible o el aceite de manera formal a través de su sistema para poder llegar ya sea el combustible a los inyectores o el aceite a que pasen por el circuito. Cabe la posibilidad en algunos casos de que en un mantenimiento un mecánico pueda instalar la válvula al revés y no permita ese flujo, ¿ya? Es difícil porque generalmente todas estas cosas están hechas a prueba de, imagínense que, porque es muy difícil instalarla al revés porque de partida tienen niveles distintos, ¿ya? De distinta medida. Por lo tanto, eso ya va a evitar que se pueda instalar equivocadamente. Los instrumentos indicadores del sistema de aceite, un sistema típico de aceite de turbina a gas moderno, incorpora los siguientes elementos. Indicador de presión de aceite, que consta de los siguientes componentes. Instrumento indicador de presión de aceite en la cabina, transmisor de presión de aceite, que es el que va a llevar la indicación, ¿ya? Va a convertir
La indicación a través de un flujo de aceite va a hacer mover una pequeña turbinita y esta va a generar un impulso eléctrico que va a generar indicación eléctrica para que en el instrumento de la cabina pueda observarse en un valor. ¿Ya? Indicador de temperatura de aceite son sensores tipo termómetro que nos van a llevar esa indicación también a la cabina. La cantidad de aceite, ¿ya? Luces de advertencia para cuando tengamos baja presión, o las partículas metálicas. ¿Se recuerdan qué es lo que iba a pasar? Si tenía una partícula metálica, ¿qué va pasando a través de eso que yo les dije que se llama chip detector? Se va a juntar la partícula, el trocito de metal, va a cerrar un circuito y en la cabina inmediatamente se va a prender una luz. Y el piloto se va a enterar que su circuito de aceite está con partículas metálicas. También existe un indicador para bajo nivel de aceite y los filtros obstruidos de la manera en que yo les dije a través de ese tetón rojo. Ya, chiquillos, con eso terminamos la clase de hoy. Voy a prepararles una prueba bien simpática que va a tener más que nada análisis de fallas, ¿ya? Voy a colocar unos 3 o 4 casos, ¿ya? Voy a juntar conceptos de los que hemos visto en las clases de laboratorio. La prueba obviamente no va a ser difícil, va a ser totalmente llevadera. Lo importante es que vamos a poder lograr sacar 2 notas ahí, y ustedes lo pensé hacer así para que se les alivie, porque me imagino que todos los profesores les van a empezar a pedir al final del semestre trabajos y se le pueden juntar pruebas y cosas por el estilo. Entonces no quiero ser yo alguien que les pida más cosas si lo podemos hacer de la manera más sencilla, ¿ya? Este trabajo lo vamos a hacer de a 2 alumnos como máximo, ¿ya? Yo lo voy a preparar durante la semana y se los voy a enviar y vamos a buscar la fecha que corresponda para que tengan tiempo suficiente para hacerlo. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí, profe, gracias. Sí. Consulta. La clase de la tarde, que los tengo citados, tiene que ver con una exposición que les voy a hacer de calidad, ¿ya? Para cerrar el tema de todo lo que vimos de las inspecciones no destructivas. Eso forma parte de los conceptos de calidad, del control de calidad, ¿ya? En eso está insertado, en cualquier lugar que ustedes vayan a trabajar va a estar los NDT. Como ustedes están terminando el semestre y ya no los voy a ver, tengo que meterle en su cabecita también los conceptos de calidad. Están bien especificados ahí. Entonces, les doy la posibilidad para que descansen y partan desde ya el fin de semana. Yo voy a grabar la clase, la voy a subir y estarían todos presentes para que no tengan que estar a las 2:30 sentados ahí, porque es solamente una exposición de calidad. ¿Les parece? ¿Les sirve? Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Les sirve? Sí, por lo menos. Sí, profesor. Profe, ¿y esa clase a dónde la va a subir? La voy a subir en el aula y la voy a subir en YouTube. Ya, profe. ¿Ya? Esa les va a servir de apoyo, porque de ahí quizás una pregunta saldrá de ahí nomás, nada más. Más que nada es para que se ordenen ustedes con todos los conceptos de calidad que yo les estoy indicando en cada uno de las clases que realizamos. ¿Ya? Ya, perfecto. Así para que descansen. Ya, profe. y para terminar la clase, para que no se nos olvide, vamos a elevar nuestra mirada al cielo y nos vamos a despedir de Tomás, y que Dios lo haya recibido muy bien y que su nueva vida la pase súper bien, ¿ya? Lo vamos a echar de menos, pero creo que él partió primero que nosotros, ¿no? ¿Ya? Así que, chiquillos, todos a cuidarse para que disfruten su vida. Ok, nos vemos. Que estén muy bien y nos vemos la otra semana, porque van a estar de vacaciones ustedes. Sí, profe, muchas gracias, que la vaya muy bien. Listo, un abrazo a todos. Chao, profe. Muy bien. Muchas gracias, profe. Chao. Ok.